Siglo XV. Dos reinos se desangraban bajo la Guerra de los 100 años, una guerra que devoró generaciones, un conflicto que ya nadie recordaba cómo empezó. Y Dios no miró hacia los tronos, sus ojos se posaron en los campos de Don Remy. En Don Remy, donde el trigo es oración, nació una niña bajo el yugo de invasión. Francia sangraba en 100 años de guerra y Dios en su angustia miró hacia la tierra. Una joven campesina sin letras, sin ejército, solo con una voz que no era suya. De 1412 a 1431, la Guerra de los 100 años encontró su locura y su milagro. Juana de Arco, quien iluminó la fe de muchos con una llama eterna. Esta es su historia. Juana de Arco nació en la Epifanía de 1412. Su infancia fue simple y la balana, cuidaba ovejas y oraba con fervor en la iglesia de San Remigio. Siempre fue muy servicial. Un día en el jardín de su padre el cielo se rasgó. San Miguel Arcángel, envuelto en una luz dorada, se le apareció con un mensaje que quemaba como el fuego. Juana, tú liberarás a Francia y llevarás a Carlos el Delfín a su coronación. Las voces no cesaron. Santa Catalina y Santa Margarita, vírgenes mártires, la guiaban. Ve, hija de Dios, como Débora guió a Israel, tú salvarás a tu pueblo. A los 16 años, Juana tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de toda Francia. Con el corazón ardiendo en el espíritu y la certeza de su misión, abandonó la seguridad de su hogar y emprendió un largo y solitario viaje hacia Vaucouleurs, el primer bastión donde podría encontrar apoyo para su causa. Robert de Baudricourt, capitán de los Vaucouleurs, ya había rechazado 2 veces a esta joven campesina, que decía oír voces celestiales, pero en su tercer intento Juana le dijo algo que lo dejó sin aliento. Primero profetizó una derrota francesa en la batalla de los Arenques. Cuando su predicción se cumplió, Robert tembló. Además de eso, repitió palabra por palabra una oración privada que él había hecho días antes bajo un roble. Una plegaria que nadie más conocía. Esta revelación sobrenatural quebró su escepticismo y le dijo: ¿qué necesitas?, preguntó, ahora convencido de que Dios estaba tras esta joven. Juana le dijo: llévame hasta Carlos el Delfín para llevarle mi mensaje. Robert pensó que el camino era muy peligroso, pues eran tierras controladas por los borgoñones e ingleses. Robert, calculando los riesgos, tomó una decisión pragmática. Le hizo cortar su cabello y vestir como escudero, ocultando su identidad bajo ropas masculinas. Así, escoltada por 6 hombres, Juana comenzó el viaje que cambiaría la historia. Una vez llegando a Chinon, el Delfín se escondió entre la corte, pero Juana lo encontró al instante. Gentil rey, dijo, Dios me envía para coronarte. En ese instante, en la mirada de Juana se reflejaba un fuego sagrado, y en el corazón del Delfín, una esperanza largamente olvidada comenzaba a renacer. En abril de 1429, Juana llegó a Orleans, montada en su caballo, vestida con una armadura blanca que parecía reflejar la pureza de su alma. En sus manos ondeaba un estandarte sagrado, bordado con la imagen de Jesús y de la Virgen María, en hilos de oro, un símbolo vivo de la fe que la guiaba. Los soldados, antes borrachos y blasfemos, inspirados por la santidad de Juana, se confesaban antes de la batalla. La doncella cabalgó al frente, fue herida por una flecha, aún así, inmutable, gritó: ¡adelante! Dios da la victoria. Y en 9 días los ingleses huyeron. La Francia católica de aquel entonces presenciaba el primer milagro. El norte tierra inglés, Borgoña traición, Carlos el Delfín dudaba en su misión, pero llegó la doncella, la fe en su mirar, y hasta el trono dudoso la hizo reinar. Vestida de acero con el alma de flor, la Pucelle marchó sin temor. Juana condujo al Delfín a través de tierras enemigas. Troyes cayó sin lucha el 17 de julio de 1429 en la catedral de Remis. Carlos VII, el Delfín, fue ungido rey. Juana lloró a los pies del altar. Mi misión está cumplida. Pero las voces del cielo le advirtieron: no vivirás mucho más. Los nobles la abandonaron en Compiègne. Los borgoñones, sus captores, la vendieron a los ingleses por 100,000 libras, el precio de una traición. Pero el verdadero crimen no solo fue el dinero,
Fue una traición que comenzó con el rey de Francia, quien no hizo nada por su rescate y solo decía: si yo soy rey es porque Dios así lo quiso, si ella está presa es porque Dios así lo quiso. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y la peor fue la conspiración de un hombre que debió defender la fe y en cambio la traicionó, el obispo Pierre Cauchon, a quien le hicieron cargo del juicio de Juana. Este obispo, según el historiador Cristian Rodrigo Iturralde, no solo fue un títere de Inglaterra, fue un traidor de la Iglesia Católica, un eclesiástico corrompido que años más tarde se uniría a los disidentes del protestantismo. Era un pastor sin fe, un lobo con mitra. Desde el inicio, su juicio fue una farsa manipulada. El obispo Cauchon cambió las actas para hacerla culpable, como un jugador de ajedrez que mueve unas piezas para hacer el jaque mate. Prohibió testigos favorables a Juana, porque la verdad de estos era el único ejército que Juana necesitaba. Cauchon la engañó con una promesa falsa. Si firmaba una carta retractándose, le darían la libertad. Juana, confundida y enferma, firmó, creyendo que se salvaría, y sus carceleros le devolvieron la ropa masculina. Fue un posible montaje para acusarla de recaída, probablemente. El mismo Cauchon que había prometido clemencia usó aquel pretexto para sentenciarla a muerte. ¡Desgraciado! Este hombre que debía defender la verdad prefirió aliarse con los enemigos de la iglesia. Cambió la justicia por oro, la fe por poder y su alma por un lugar en la historia como uno de los jueces más infames del cristianismo. El tribunal era un círculo de hombres eruditos, sus rostros iluminados por velas que proyectaban sombras largas sobre los muros de piedra. Juana, en cambio, estaba descalza, sus pies marcados por el largo viaje, sus manos ásperas por el trabajo en el campo y la empuñadura de su estandarte. El obispo Pierre Cauchon, con su voz engolada, intentó confundirla. Dices que Dios te habla, pero ¿cómo sabes que no es el demonio, que se disfraza de ángel de luz? Juana no se inmutó. Su respuesta no fue la de una teóloga enterada, sino la de alguien que había caminado junto a lo divino. Yo conozco la voz de mi Señor, como un cordero reconoce la de su pastor. Vosotros solo repetís palabras escritas, pero no las entendéis. Uno de los clérigos, irritado, arrojó una Biblia abierta frente a ella. Si eres tan sabia, campesina, dime lo que dice en Job 38:35. Era una trampa, sabían que no sabía leer. Juana cerró los ojos un instante y, como si escuchara algo en el silencio, con una calma que heló la sala, respondió: ¿evitarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan aquí estamos? Esa era la cita exacta. Los jueces murmuraron entre sí desconcertados, algunos palidecieron y otros murmuraron sobre brujería. Según los registros, Juana refutó a los teólogos en debates sobre la iglesia militante y triunfante, un concepto que solo se enseñaba en las universidades. Citó pasajes de Ezequiel y San Pablo sin haberlos leído jamás. Desarmó las acusaciones de herejía con argumentos que, como señala Iturralde, no podían venir del estudio, sino de una guía sobrenatural. Aún con todo esto, Cauchon no siguió el derecho canónico. Juana, con humildad y firmeza, pidió lo que era justo: que me lleven ante el Santo Padre, el Papa, a quien toda alma debe obedecer. Era su derecho como cristiana, un derecho que le fue negado sin piedad. El infame Cauchon declaró: nosotros somos la iglesia. Pero no lo eran. No eran más que eclesiásticos vendidos al oro inglés y al protestantismo naciente. Un protestantismo que nadie lo denunció con más verdad que Juana en sus últimas palabras: no estaría muriendo si me hubiera juzgado mi amada iglesia y no mis enemigos. El 30 de mayo de 1431, Juana fue conducida a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Tenía apenas 19 años. Caminó entre los soldados con la frente en alto mientras el pueblo miraba con lágrimas y miedo. Con desespero, Juana pidió una cruz. El fraile Martín Ladvenu, dominico, improvisó con 2 maderos. Juana la abrazó con fuerza, la miró con los ojos de los mártires y subió al patíbulo, como quien sube a un altar. Sus últimas palabras, un grito eterno: Jesús, Jesús, Jesús. No era un grito de dolor, era una oración, un nombre repetido como quien llama a casa. Entonces el fuego subió y con él el alma de la doncella. Un soldado inglés, Juan de Tressart, cayó de rodillas ante el humo y murmuró con voz quebrada: estamos perdidos, hemos quemado a una santa. La traición que se volvió gloria. El obispo Cauchon creyó que con su muerte apagaría la voz de Juana, pero lo que hizo fue encender una llama que nunca se apagaría.
porque la sangre de los mártires no cae en vano al suelo, sube al cielo y florece en la historia. 25 años después, el Papa Calixto III reabrió el juicio, se revisaron documentos, declararon más de 100 testigos y lo que el cielo ya sabía fue proclamado por la Iglesia. Juana era inocente. Juana fue traicionada y víctima de un juicio nulo y manipulador. Juana murió como mártir y sierva de Dios. Cauchón, el traidor, quedó marcado por la historia como símbolo de corrupción eclesial y ceguera espiritual. Mientras la historia oscureció su nombre, el de Juana brilló con la gloria de los santos. En 1456, el Papa Calixto III la declaró inocente. En 1920, Benedicto XV la canonizó. Hoy día es justo llamarle Santa Juana de Arco. Epílogo: La doncella y la sombra. En los campos de batalla de Francia cabalgaron juntos dos figuras que parecían salidas de mundos opuestos. Juana de Arco, la doncella pura y santa, y a su lado, Gilles de Rais, un noble guerrero envuelto en sombras, un hombre cuyo corazón albergaba un abismo sin fondo. Un terrible asesino en serie, que hasta el monstruo que llevaba dentro se adormeció ante el resplandor de santidad de Juana. En Orleans, donde las sombras de la guerra parecían eternas, Gilles se convirtió en su protector silencioso, un gigante de acero y furia que por un breve instante selló las grietas de su alma con la luz de la doncella. Pero tras la caída de Juana quemada en la hoguera, muriendo como mártir y víctima de traiciones innombrables, la llama que iluminaba a Gilles se apagó abruptamente. Aquel monstruo que había contenido con esfuerzo despertó y creció con voracidad insaciable. Gilles descendió a un abismo oscuro y sin retorno. No fue solo una caída, sino un hundimiento en la más absoluta y tenebrosa oscuridad. Se entregó a prácticas blasfemas y prohibidas. Magia negra, pactos con fuerzas infernales, alquimia sangrienta. Donde su sombra tocaba, el miedo se volvía tangible, y allá donde pasaba desaparecían niños víctimas de horrores inimaginables. En sus castillos oscuros se celebraban rituales inenarrables. De aquel guerrero que alguna vez fue aliado de la luz, quedó solo un monstruo devorador de inocencia que ya había vendido su alma al abismo. Fue apresado. Su juicio frío y despiadado fue justo, a diferencia del de Juana. Gilles fue ahorcado y luego sus restos fueron consumidos por el fuego en octubre de 1440, cerrando así uno de los capítulos más oscuros y terribles de la historia de Francia. Y así se cerró el círculo: Juana, mártir de la luz y de la fe; Gilles, esclavo de la sombra y la perdición. Ambos nombres siguen cabalgando en la memoria de Francia como el trigo y la cizaña de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo, creciendo juntos en el mismo campo. Me despido diciendo que a veces el mundo parece al revés. Los malos prosperan y los justos son burlados. Pareciera que el dolor no tiene explicación, pero Jesús ya nos lo dijo: el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo de la cosecha. No porque Dios no vea, sino porque su paciencia es amor. Dios quiere que esa cizaña se transforme, y si no lo hace, su justicia será perfecta. El trigo no deja de ser trigo por estar rodeado de maleza, y tú no dejas de ser valiosa o valioso por vivir en medio de la injusticia. Pero cuidado, cuando dejamos que el dolor nos amargue, la cizaña empieza a crecer también dentro de nosotros. Pero no desesperes, no sueltes la cruz y abrázala como Juana. Dios no lo olvidará. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre campos, y cuando llegue la hora, la cizaña será quemada y el trigo recogido en el granero del Padre. Santa Juana de Arco, que fuiste trigo en un campo de espinas, ruega por nosotros quienes acabamos de escuchar tu historia. No traigo espada, sino voluntad, pero en mi mano arde la verdad. Vestida de acero con el alma de flor, la Pucelle marchó sin temor. Je suis Jeanne.